En estos últimos tiempos, pues es difícil en alguna manera uno como que sustraerse a lo que está pasando. Las dificultades propias de la época, de la pandemia, la dificultad en la economía, los problemas que ha traído a nivel familiar y social, toda esta circunstancia por la que estamos viviendo, ya no solo de pandemia, sino también los problemas morales que han llegado y se han levantado en la sociedad, en todos los países, no solamente en Colombia, en todos los países. Esa decadencia moral son circunstancias difíciles, son problemas que en alguna manera nos tocan a todos nosotros. Y hoy lo que vamos a ver es la perspectiva de Dios frente a esas situaciones. ¿Qué debemos hacer en medio de las pruebas? Y vamos a responder una pregunta que en mi concepto, de manera tácita, la hace el Señor ahí en el Evangelio de Santiago, en el libro de Santiago. ¿Estás feliz en medio de las pruebas? Porque es una pregunta que nos hace el Señor, así no esté expresa en el Evangelio, es lo que nos dice cuando nosotros leemos Santiago capítulo 1, verso 2 y el 4, o 2 al 4, que es lo que vamos a leer para referencia bíblica, y oramos para que Dios nos dirija en su palabra. De manera que acompáñeme, por favor. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, y nos respondemos en la medida en que desarrollemos el sermón, si estamos felices o no en medio de las pruebas. Si tenemos una buena actitud o no en medio de las pruebas. Si vamos a salir victoriosos o no en medio de las pruebas. ¿Están listos? ¿Ya están en Santiago capítulo 1? ¿Amén? Bueno, vamos a leerlo. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Padre del cielo, invocamos tu nombre y tu presencia. Te pedimos que estés aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu gracia, que tu amor, que tu sabiduría nos llene, para que podamos entender con claridad la palabra, guardarla como un tesoro, pero sobre todo también ponerla en práctica, para ser aquellos hombres o mujeres prudentes que escuchan y practican la palabra. Señor, nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo, para escuchar, para estar atentos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que no venga somnolencia sobre nosotros, porque esto es un ataque del enemigo. Que al contrario, podamos estar completamente alertas y escuchando todo lo que tú nos dices. Padre, te pedimos porque sea predicada con la unción de tu Espíritu Santo, con la claridad de tu Espíritu Santo, con la reverencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre poderoso, Señor, sellamos este tiempo de oración en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese que el Señor sí nos pregunta cómo estamos en medio de la prueba. ¿Qué actitud tenemos? ¿De paz, de contentamiento, de felicidad? ¿O por el contrario somos de aquellos creyentes que se desploman bajo la presión y bajo la adversidad? Que de pronto toman la decisión de caminar en sus propios caminos, porque hay personas que ante la adversidad toman caminos diferentes. Hay quien a través de la adversidad lo único que hace es refugiarse en el alcohol, por ejemplo, en las drogas, o simplemente enfrentar los problemas con su familia bajo la crítica, bajo la aspereza, malas palabras, o se deja deprimir por las situaciones. Pero nosotros tenemos la otra opción, y es de asumir una buena actitud frente a las adversidades que nos están a todos nosotros aquejando en este momento. Porque la actitud que nosotros tengamos depende de la actitud que nosotros tengamos, depende la victoria o el fracaso en medio de las circunstancias. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Considérese muy dichoso. Y no está diciendo que se totee de la risa, no.
Está diciendo que su actitud es una actitud de gozo, de paz, de tranquilidad, de fe frente a las adversidades, porque las adversidades lo que hacen es preparar su corazón para que usted pueda vivir una vida abundante como Dios quiere que nosotros vivamos. Que esa adversidad lo que tiene que traer es paz, lo que tiene que traer es fe, lo que tiene que traer es confianza y maduración espiritual para que no nos falte absolutamente nada. Nada desde el punto de vista espiritual, y por supuesto esto tiene que ver con el resultado también material de nuestra vida. Recuerde lo que dice Primera de Pedro, si no estoy mal: oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Esto quiere decir que nuestra prosperidad espiritual es la que marca nuestra prosperidad en las otras áreas de nuestra vida. Entonces, en medio de las pruebas tenemos que estar felices. El apóstol Pablo y muchos otros personajes bíblicos nos enseñan con claridad cómo pueden soportar o cómo pueden salir victoriosos de estas guerras que todos nosotros vivimos. Y vale la pena como revisar la vida de ellos y esas lecciones que nos dan, aprenderlas. Aprender cómo el apóstol Pablo, a pesar de sus muchísimas dificultades, pudo salir victorioso y está gozando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Él mismo dice que ha trabajado más duramente que todos los demás apóstoles. He sido encarcelado más veces, dice. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte en repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes y 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon y 3 veces naufragué. Que son adversidades que nosotros no hemos atravesado, ¿o sí? Pero él salió victorioso. Y a través de las adversidades, no solo maduró su relación con Dios, sino que nos dejó enseñanzas valiosas para que nosotros también podamos salir adelante triunfantes en medio de esas adversidades. Yo creo que de las primeras lecciones que el apóstol Pablo aprendió en medio de la adversidad es a tener contentamiento en medio de la adversidad, un corazón agradecido con Dios. Porque esto marca el que verdaderamente nosotros podamos o no tener la victoria. Si nosotros tenemos un corazón agradecido con Dios, seremos victoriosos en medio de cualquier adversidad. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, vamos a estar constantemente viendo algunas características de lo que Pablo nos enseña a través de su ejemplo, a través de su vida, pero también a través de lo que el Señor permitió que fuera escrito y quedara escrito para que nosotros hoy pudiéramos tener un camino, un rumbo fijo y pudiéramos también llegar a ese puerto feliz al que llegó nuestro apóstol Pablo. Filipenses 4, capítulo 4, verso 10 al 13. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Está enviando una carta a la iglesia del Señor en Filipos, y es una iglesia que está pasando por necesidades muy difíciles, que no habían podido apoyar a Pablo, pero que habían vuelto a poder apoyarlo, y dice que se siente feliz por eso. Y no digo esto porque esté necesitado. Y aquí viene el primer, llamémoslo así, secreto de Pablo, que nos dice cómo pudo pasar por medio de todas las adversidades que tuvo en su ministerio. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Fíjese que la adversidad al apóstol no lo llevó a la amargura, no lo llevó al desespero, no lo llevó al suicidio, como algunas personas hoy dicen que hay ministros del evangelio, que hay hombres de Dios, que hay mujeres de Dios, que la depresión es tan grande que pobrecitos pueden tomar la decisión de suicidarse. No le estoy hablando como indolencia, me parece muy difícil que una persona llegue a esa situación, pero yo en el evangelio veo que por el contrario Dios nos libra de la depresión y de estas situaciones. He aprendido a vivir y a estar satisfecho cualquiera sea en la situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Fíjese que el apóstol Pablo dice, ningún extremo me saca de él.
La pobreza, que por lo general es una prueba muy difícil, que hace que muchas personas miren a Dios, pero que otras renieguen de Él. Él la vivió y dijo, no, yo no me salgo de Dios, yo permanezco en su presencia, así esté pasando por momentos de escasez. Y tampoco la prosperidad, porque la abundancia muchas veces castiga más a una persona para que se retire de Dios que la misma pobreza. En lo natural, cuando una persona está pasando por momentos difíciles en cuanto a la situación económica, ¿a quién busca? Debería ser a Dios, ¿cierto? Es lo natural, uno debería buscar a Dios. Bueno, hay quienes recurren a un amigo, un préstamo, un banco, qué sé yo, pero lo natural es que recurramos a Dios. Una enfermedad, a Dios. Las situaciones difíciles, a Dios. Pero cuando la persona está en abundancia, ¿a quién recurre? Por lo general, a nadie. Abandona a Dios. Señor, tengo dinero, pues ¿para qué necesito a Dios si tengo todo? Ah, no, es que Dios está conmigo, Él me conoce, no importa. Los dos somos uno solo. Entonces no tengo que ir a la iglesia, no tengo que orar, pues estoy pasándola bien. Tengo salud, pues ¿cuál es el problema? ¿Para qué oro? Tengo amor, tengo mi familia, pues menos voy a buscar a Dios. Es que Él está en todo lado y nos damos esas excusas. El apóstol Pablo dice, no, ojo, porque las situaciones difíciles tenemos que aprender, ni que en la extrema pobreza, ni en la riqueza, ni en la abundancia nos vamos a separar de Dios. Nos mantenemos siempre pegados de Dios. Y continúa diciendo, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. O sea, no reniega de Dios por ninguna situación. Señor, es que ¿cómo es posible que este transporte esté tan lleno, que yo tenga que salir a estas horas, que me estén espichando, que tenga que ir sin un lugar donde yo me siente? No, tengo que aprender a vivir en cualquier situación. Pero ¿cómo es posible que no me tengan en cuenta para un ascenso si es que yo soy el mejor o la mejor o el más dedicado? No, Señor, gracias, porque esta situación me está madurando. He aprendido a tener de sobra como a sufrir escasez. O sea, tiene un corazón contento con lo que Dios le ha dado. No quiere decir que el apóstol Pablo no quiera más. Mire que al principio dijo, chévere que se interesaron en mí y gracias por hacerlo. Pero después dice, he aprendido a sortear cada una de las situaciones difíciles. Y el verso 13, que es el verso que corona este pedacito, y que muchas personas lo hacen como si fuera una pata de conejo, lo recitan y creen que lo pueden vivir simplemente por recitarlo. El contentamiento es lo que permite que el apóstol Pablo declare con absoluta certeza que él es más que victorioso en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere? ¿Que es un campeón de la vida? No, a que su corazón agradecido con Dios le permite soportar cualquier situación. Tener hambre, estar saciado, tener sueño, estar bien dormido, tener cansancio, estar descansado, que lo miren, que no lo miren, que lo levanten, que lo ofendan, cualquier cosa, la soporta en Cristo Jesús. Un corazón agradecido es la clave de que nosotros podamos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un estribillo. Por favor, no se trata de un estribillo. Es que si lo digo se hace una realidad. No, eso se hace realidad si lo vive. Si usted le dice, Señor, no importa, si estoy pasando por dificultades, gloria a ti. Y cuando esté pasando por las buenas, gloria a ti. Eso es lo que le permite a usted ser victorioso. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Pero también nos enseña en esta misma parte de Filipenses 4, otra cosa que muchísimas personas no entienden o no entendemos, para meternos todos en la línea, y es que en medio de las dificultades económicas tenemos que tener nuestra confianza en Dios, que la economía no es el coco de nosotros, que no es la que nos debe sacar del propósito de Dios, que es igual un problema como otro, como la salud, como el amor, como la diferencia entre personas, cualquiera. Entonces,
La iglesia de Filipos era una iglesia que, como lo vimos, estaba pasando por momentos difíciles. No habían podido apoyar al apóstol Pablo. Sin embargo, empezaron a apoyarlo nuevamente, a pesar de dificultades. No dice que fue que se ganaron el baloto y entonces ahora todos vamos a apoyar. No, estaban pasando por la misma situación. Sin embargo, comprendieron que aún en medio de las situaciones difíciles estamos hechos para poder apoyar. Y apoyar el evangelio es de lo mejor que nosotros podemos hacer. Cuando usted lee toda esta parte del capítulo 4, desde el 10 en adelante, el verso 19 es otro verso que definitivamente se saca mucho del contexto. Y cuando nosotros sacamos un texto del contexto, pues perdemos el sentido de lo que es verdaderamente la instrucción. ¿Sí o no? Entonces, dice que la iglesia de Filipos lo apoyó para sus viajes misioneros, a pesar de las dificultades. Luego en Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tienen en Cristo Jesús. Otro verso que se recita mal, que nosotros lo cogemos también como si fuera simplemente el amuleto. Ay, Dios me proveerá conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Y Cristo tiene muchas riquezas, Dios me va a proveer eso. Sí, y solo si usted apoya el evangelio, porque está en ese mismo contexto. Está diciéndole a la iglesia de Filipos que está agradecido con ellos porque lo apoyaron, que no les está pidiendo plata porque la necesiten, sino por el contrario, ese apoyo va a redundar en su beneficio, en el beneficio de ellos, y que conforme a ese apoyo, y lea usted toda esa parte, léalo usted en casita con tranquilidad, del 10 al 19, y dice, así que, o sea, por haber apoyado el viaje, por haber apoyado el evangelio, así que Dios, mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. En medio de las dificultades económicas, el apóstol Pablo nos enseña a través de la iglesia de Filipos que también debemos nosotros estar apoyando la expansión del evangelio. Eso es una realidad. Puede ser que no sea fácil, yo no estoy diciendo que es fácil. Así como no fue fácil para Pablo aguantar los azotes, así como no fue fácil las cárceles, así como no fue fácil estar amenazado y que lo intentaran matar, pero cumplió con integridad. Así nosotros también. Si cumplimos con integridad, veremos la mano poderosa de Dios. Amén. Veremos la mano poderosa del Señor. La iglesia de Filipos entendió que a pesar de esas dificultades económicas, apoyar el evangelio era lo que permitía o les permitiría tener suplidas todas sus necesidades. Yo no sé la situación de cada uno de nosotros de manera particular, no la conozco. Algunos me comentan algunas cosas, oramos por eso, damos consejería, pero yo no conozco las necesidades específicas de todos. Pero sí sé que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y también sé que cuando usted, por lo menos respondo por la obra que Dios ha puesto bajo mi cuidado, cuando usted apoya el evangelio en esta iglesia, el evangelio sigue siendo predicado. Esas puertas siguen siendo abiertas y el sustento para la obra sigue siendo completo. Lo repetimos en oportunidades diversas y lo seguiremos haciendo porque la gloria es para Dios. Yo no me canso de darle gloria a Dios. Muchas veces, mes tras mes, no se recoge todo el dinero que se necesita para mantener la obra abierta. No se alcanza a recoger. Hay que pagar servicios, hay que pagar arriendo, es un arriendo costoso. Pero Dios todos los meses hace milagros porque manda provisión y podemos seguir cumpliendo con todo lo que nosotros necesitamos. Así pasará y pasa en nuestra vida y así pasará en la vida de cada uno de nosotros. Confíe en Dios. En medio de la dificultad, confíe en Dios, que Dios sabe responder a sus necesidades. Ahora, no solo el apóstol Pablo, sino también otros personajes bíblicos, en medio de las dificultades nos enseñaron qué actitud debemos pasar. Y yo veo que son iguales. Es paz en medio de la dificultad. Podríamos decir, feliz en medio de la dificultad, estoy tranquilo. ¿Por qué?
Porque tengo un Dios poderoso, porque no soy yo el que va a salir adelante, es Dios el que me va a sacar adelante a mí. Amén. Es Dios el que me levanta. Vamos a Romanos, al capítulo 4 de Romanos, y vamos a leer una historia que involucra a Abraham, el padre de la fe. Está pasando por un momento muy complicado. Y vamos a ver a través de la lectura lo difícil que es el momento. Se le hizo una promesa: vas a ser padre de naciones. Tu hijo no va a ser el hijo de la esclava, va a ser un hijo de tu propia esposa. Está avanzado en años, se han cerrado todas las posibilidades. Sin embargo, la actitud de Abraham nos tiene que enseñar a nosotros cómo nos debemos mantener en esta circunstancia en la cual parece que todo se cierra. La economía, los suministros, la salud, los viajes, la paz, todo parece que se está cerrando. Pero debemos mantenernos con tranquilidad y fe, la fe en Cristo en medio de esta situación. Romanos 4, 18 al 21. Yo veo que cada una de estas palabras está absolutamente pensada por el Espíritu Santo para que nosotros entendamos con claridad la actitud que debemos tener ante la prueba. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza. Ya no tenía otro camino. Ya su camino se había terminado, ya encontró pared, no podía seguir él. Dice, y de este modo llegó a ser padre de muchas generaciones, de muchas naciones, creyendo aún contra toda esperanza, tal como se le había dicho, o sea, como había sido la promesa del Señor, así de numerosa será tu descendencia. ¿Cuántas veces nosotros estamos frente a una desesperanza absoluta, a una respuesta absolutamente negativa, ante un gigante inmenso que se levanta frente a nosotros para impedir que nosotros podamos seguir avanzando en un camino que Dios quiere que nosotros tengamos? De muchas índoles puede ser. Es más, cada uno de nosotros enfrenta gigantes diferentes, situaciones diferentes. Sin embargo, cuando nosotros contra toda esperanza creemos y esperamos sin desanimarnos, veremos la respuesta de Dios. Dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Fíjese que el problema de Abraham no era un problema en el cual él pudiera decir, bueno, pues voy a acudir al banco a ver si me presta una platica. Yo tengo un amigo que de pronto pues tiene economía, me puede ayudar. No era un problema en el que él pudiera decir, no, pues voy a hablar con Sara y arreglamos esta situación, esta diferencia entre los dos, porque no era emocional. O no era un problema de aceptación, ¿será que mis compañeros no me van a rechazar? Yo me voy mejor como a vestir como ellos, a comportar como ellos. Era un problema completamente diferente. Era un problema en el cual ya no había solución. Un hombre que se le promete una generación o muchas generaciones a través de una mujer que ya su matriz es estéril. Porque físicamente eso es lo que estaba pasando, tanto en Abraham como en Sara. Aquí lo dice la palabra. No flaqueó su fe, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. No estaba muerto, ¿por qué? Porque no había ido a la presencia del Señor, pero muchas de sus funciones estaban como muertas. Una mujer de casi 100 años de edad. Dice la palabra también que había perdido ya la costumbre de la menstruación. O sea, ya no era fértil. La situación era muy complicada para Abraham. Sin embargo, estuvo feliz en medio de la prueba. No flaqueó, se mantuvo firme. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Señor, no depende de mí, depende de ti. No es porque yo esté viejo, es porque tú prometiste. No es porque yo no tenga economía, es porque tú has visto gracia. Señor, no es porque yo sea capaz, es porque tú quieres hacer algo conmigo.
Señor, no es porque no me amen, es porque tú produces el querer como el hacer. La circunstancia no importa, es el mismo Dios el que va a solucionar los problemas y las circunstancias en su vida. Tenemos ese mismo Dios poderoso. Tenemos que aprender en medio de las dificultades la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. El Dios en el que usted ha puesto su esperanza, espero sea así, es un Dios que sabe cumplir sus promesas. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Nosotros hemos creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿o no? Ese Dios sigue prometiendo y sigue cumpliendo sus promesas. Pero nuestra actitud en medio de la circunstancia difícil, ¿cómo tiene que ser? Como la de Abraham, firme, con fe, manteniéndonos sin dudar, creyendo que nuestro Dios sabe cumplir cada una de las promesas que nos hizo a nosotros. Y este caso nos está demostrando que es Dios superior a cualquier circunstancia, a cualquier situación, porque no dependía ya de lo que el hombre pudiera hacer, ni de las circunstancias adyacentes, dependía absolutamente de Dios. Nosotros tenemos que, en medio de las dificultades, uno, tener un corazón agradecido y dos, saber que tenemos un Dios que es fiel, que cumple, que se mantiene fiel a su palabra, que no está jugando, que tiene en su mano el control de todas las cosas en nuestra vida. Pero también aprendió el apóstol Pablo, ya para volver a él, que él podía experimentar fortaleza sobrenatural aún en medio de sus debilidades. ¿Se acuerda del apóstol Pablo cuando dice: yo soy un pobre miserable, porque yo lucho, porque en mi mente quiero hacer lo que Dios agrada, pero encuentro que en mi cuerpo hay otra ley, que es la ley que me saca? Soy un pobre miserable, ¿quién me podrá ayudar en esta circunstancia? Dios. Y en medio de las pruebas él reconoce que en su debilidad, su fortaleza es Dios. ¿Cuántas veces hemos acudido a Dios en medio de nuestras debilidades? Y acudir a Dios en medio de nuestra debilidad es mucho más allá de decir: Señor, ayúdame. Es mucho más allá. No es una simple frase, es esa intención del corazón de decir: Señor, así me muera, me mantengo en lo que tú me dices, porque voy a ver que tu fortaleza se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que dice el Evangelio. Segunda de Corintios 12:9. Yo la traje en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que me parece que me ayuda a ser un poco más claro. Pero en la Biblia que usted va a leer dice lo mismo. Cada vez él me dijo, ¿sabes? Cada vez que el apóstol Pablo le decía: Señor, tengo este problema, ¿por qué no me lo quitas? Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es un pasaje en el que el apóstol Pablo le está rogando y le está pidiendo al Señor que le quite lo que nosotros conocemos como el aguijón de la carne. ¿Y qué le dice el Señor? No le dio ninguna otra explicación. No, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque mi poder, se ve mejor o trabaja mejor o actúa mejor en la debilidad del hombre. Y el apóstol Pablo lo entiende, por eso dice: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Señor, gracias porque soy un cobarde y tengo que correr a esconderme. Gracias, Señor, porque no soporto que alguien esté tomando y caigo, entonces más bien me alejo y voy y me refugio en ti. Reconozco mi debilidad, reconozco que soy débil y que necesito de ti. Él explica que su vida o su debilidad mejor le permitía que el Espíritu Santo en su poder actuara en su vida. Y eso es una realidad también para nosotros. Es una realidad para nosotros. Tenemos que, en medio de las debilidades, decir: Dios es fuerte. Joel capítulo 3 verso 10, lo traigo para
que nosotros podamos entender que es la actitud de nosotros en medio de las dificultades es reconocer nuestra debilidad. Joel capítulo 3, verso 10. Yo la traje en Nueva Biblia Viva, que también me parece que me ayuda. Conviertan sus arados en espadas y sus hoces en lanzas. O sea, el pueblo está en guerra. No tienen armas, no tienen con qué defenderse. ¿Es una dificultad? Sí, muy grande. Y entonces él le dice, mire lo que usted tiene, úselo. Convierta sus arados en espadas y sus hoces en lanzas. Que el débil diga, fuerte soy. Señor, tengo dificultades, pero tú me has dado estos dones, estos talentos. Entonces voy a gritar, Señor, soy fuerte, porque en vez de luchar como lucha el mundo, voy a luchar como tú quieres que yo luche. El débil diga, fuerte soy. Esto me lleva a una a una reflexión, y es que mientras nosotros tengamos fuerza para luchar por nosotros mismos, no vamos a doblegarnos delante de Dios. Eso es una realidad. A veces parece como contradictorio cuando dice, pues si usted tiene fuerza, luche. Pero una cosa es luchar en mis fuerzas y otra cosa es dejar que Dios luche a través de mi vida. Se lo voy a colocar con este ejemplo. Cuando una persona se está ahogando y tiene fuerza todavía, ¿qué va a hacer esa persona? Intentar con toda su fuerza no ahogarse. ¿Sí o no? Eso lo va a hacer, así no sepa nadar. Una persona no sabe nadar y está en el agua, va a intentar por sus fuerzas salvarse. Y si hay un salvavidas al lado de él y el salvavidas se acerca y esa persona tiene fuerzas, lo que va a hacer es hundirlos a los dos. Eso va a pasar, porque la persona con ese desespero lo que va a hacer es cogerse y no va a dejar que el salvavidas haga lo que tiene que hacer. Esto parece duro, pero es una realidad. ¿Qué tiene que hacer el salvavidas? Estar ahí cerquita y esperar que se le acaben sus fuerzas. ¿Es verdad? Porque si esta persona se agarra de él, no lo va a dejar sacar, lo va a hundir. Entonces, espera a que se acaben sus fuerzas. Cuando se acaban sus fuerzas, cuando deja de luchar, ahí lo toma y lo saca. ¿Ve? Eso pasa con nosotros y con Dios. Cuando tú quieres encarar el problema en tus fuerzas, ¿qué hace Dios? Lo deja quieto. Señor, es que esta situación económica está muy difícil, entonces voy a ir a buscar plata como sea. Como sea, hágalo. Es que tengo un amigo que tiene mucho dinero. Búsquelo. Hasta cuando él no vea que usted abandona o se abandona en Dios, él no va a actuar. Y nosotros enfrentamos muchas veces las dificultades en nuestra propia fuerza. ¿Cuántas personas no hubieran podido hacer, en el caso de Abraham, lo contrario? Tú me prometiste descendencia, Señor, pues será entonces que yo tengo que ir a adoptar niños. ¿Puede ser o no? Eso sería un razonamiento lógico, humano. Señor, tú me dijiste que había una mujer para mí, que las mujeres fueron creadas por causa del varón, para que todos nosotros tuviéramos ayuda idónea. Pero como no encuentro, pues no, bueno, entonces será una cananea y tú después la convertirás. Esfuerzo humano. Señor, no hay empleo. Y al fin y al cabo yo tengo un amigo que pues él trae contrabando y él sabe cómo traerlo. Ahí tú me bendecirás porque entonces ¿yo qué hago? Esfuerzo humano. Y el Señor dice, no, no es en el esfuerzo humano. En medio de las dificultades es confiar en la fidelidad de Dios, en que Dios en su debilidad se glorifica. Dejar de luchar en mis fuerzas y entregarme a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿No será que por eso no hemos salido adelante de algunas dificultades? Que estamos tomando todavía decisiones en mi carne, en la manera en que yo vivo, percibo o creo las cosas y no dejo que Dios obre, así me parezca irracional.
Porque eso parece irracional muchas cosas de las que hace Dios. La obra en el Calvario no le parece, a muchos no les parece irracional. Pero ¿cómo es que va a venir el Hijo de Dios a morir por los pecados? En vez de coger a Satanás y mandarlo por allá a la porra y que nos levante a todos. ¿No es una forma como irracional el dejarse sacrificar en una cruz? Hay muchas personas que dicen que eso es una locura. De hecho, la palabra dice que para ellos es locura, lo que para nosotros es gracia. Así a usted no le parezca, camine en el propósito de Dios. En medio de las dificultades, créale al consejo de Dios. El débil diga, fuerte soy. Señor, no soy capaz, pero en ti encuentro la fortaleza. Y es confianza en Dios. Él es fiel. La situación puede ser nuestra, pero Él es fiel y Él sabe dónde nos va a colocar. Él sabe cómo guardarnos, Él sabe cómo cuidarnos, Él sabe cómo fortalecernos, Él sabe cómo respondernos. Él es el que conoce todas nuestras necesidades. En medio de estas dificultades que estamos atravesando nosotros, pienso que es muy oportuno no solamente saber que Dios está para las dificultades propias de nosotros, sino también para ayudarnos en medio de las dificultades que nosotros tenemos que afrontar como pueblo de Dios. ¿A qué me voy a referir? Al mensaje del Evangelio. Porque muchas veces por dificultades dejamos de predicar el Evangelio. Señor, es que si yo predico el Evangelio me pueden despedir. O si yo le hablo a mis amigos del Evangelio, pues van a decir que yo soy un loco, no me van a volver a hablar, me van a discriminar. Señor, lo que pasa es que ahora la situación está tan difícil que si yo no accedo a las peticiones del gobierno, pues entonces no voy a conseguir trabajo, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello. Y Dios nos dice que el apóstol Pablo y muchos otros hombres de Dios aprendieron a que a pesar de la dificultad, el mensaje de salvación se mantiene intacto. Que Dios nos usa como instrumento para llevar mensaje de salvación, aún en medio de la adversidad. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos pasando? Pues tiene que ver mucho, porque hoy día quieren callar nuestra boca para que no prediquemos el Evangelio completo. Y no solamente estoy hablando de los gobiernos, es una realidad. Busque usted, hay noticias ya confirmadas. En Canadá pueden llevar preso un pastor hasta 5 años si predica en contra de la comunidad homosexual. Si da un consejo a un homosexual para que abandone su conducta y sea transformado. Hay cárcel para eso. Aquí quieren callarnos nosotros, aquí quieren quitar la instrucción del Evangelio, de la palabra de Dios, aquí quieren restringir las libertades que tenemos de culto y de conciencia. Así usted piense que no. ¿Qué es establecer un Estado laico? ¿Qué es? Piense que es establecer un Estado laico. Un Estado que no tenga a Dios. Y cuando hablan es que todo el mundo tiene derecho, sí, claro que todo el mundo tiene derecho, pero quieren exaltar más los derechos de aquellos que los derechos de nosotros los que proclamamos la palabra de Dios. Quieren callarnos, ya nos quitaron de los colegios, de las universidades, de las empresas, ya nos quieren quitar de la Constitución. Y nosotros como pueblo tenemos que hablar. Pero no solo es allá, aquí también. Aquí hay personas que no les gusta que nosotros hablemos de lo corriente, de lo normal, que no hablemos del pecado, que no hablemos de la desobediencia, que no hablemos de la obediencia a Dios, de la santidad. Hay personas que discriminan las iglesias porque hablan de santidad. Recuerdo que hace unos 10 años llegó una persona, e imagino que en buena intención, y empezó a asistir a la iglesia y a escuchar las prédicas, y un día me dijo: pastor, mire, mi papá es pastor y yo creo que él le podría ayudar a usted mucho, porque es que usted no habla sino de santidad y usted no habla sino de obediencia. En cambio mi papá tiene muchos otros temas. Y qué pena, le dije, pero es que yo nunca dejaré de hablar de lo que Dios me pide que hable. ¿Cuándo dejaremos de necesitar la santidad? Nunca.
Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuándo dejaremos de saber que debemos ser obedientes a la palabra de Dios? Nunca. Pero si quitamos la instrucción de la obediencia y la corrección, nos iremos por un camino torcido. ¿Cuántas personas están torcidas pensando que están dentro de una iglesia sana y están exaltando su cuerpo, están exaltando sus emociones, están exaltando sus sentimientos y no están glorificando a Dios y caminando en la santidad que deben caminar? Nosotros tenemos que llevar el mensaje de la salvación tal como es, en medio de la adversidad. Aún le digan es que usted es un anticuado, aún le digan ya no lo queremos más, aún lo rechacen. Yo no me quiero poner de ejemplo, pero yo fui rechazado en los trabajos que tuve por llevar el evangelio. No me hablaban, no me invitaban a salir con mis amigos, no lo hicieron, gloria a Dios. Pero muchos de ellos regresaron a decirme, gracias por ser firme, gracias por el consejo, gracias por mantenerse en la fe, porque eso les sirvió de ejemplo. Y muchos recibieron al Señor Jesucristo en su corazón. El apóstol Pablo nos enseña eso. Filipenses capítulo 1, versos 13 y 14. Porque recuerden que empezamos diciendo que el apóstol había sido encarcelado, había sido azotado, había sido amenazado de muerte, dificultades grandísimas. Y está hablando que en la cárcel él siguió predicando el evangelio. Es más, se ha hecho evidente, o sea que todas las personas conocen, ya es una evidencia, no puede ser negado. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, o sea, a todos los que me tienen preso, ya se ha hecho evidente, y a todos los demás que estoy encarcelado por causa de Cristo. Se ha hecho evidente que yo llevo el mensaje de Cristo. Se ha hecho evidente que yo predico el nombre en el cual prohíben que yo hable. Se ha hecho evidente que yo sigo, a pesar de la cárcel, llevando el mensaje de salvación. Y ya toda la guardia lo ha escuchado. No podemos seguir guardando silencio. El apóstol Pablo siguió hablando y en el verso 14 dice, gracias a mis cadenas, gracias a esta cárcel, gracias a estas dificultades, gracias a estos problemas que yo estoy pasando, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea que Dios está esperando que nosotros salgamos sin temor a anunciar su palabra para que eso sea un ejemplo a otras personas y esas otras personas se animen a predicar el evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros es un instrumento valioso en las manos de Dios. No en vano la palabra del Señor dice que cuando Él terminó la creación dijo, es maravillosa. Y nosotros somos creación maravillosa de Dios. Porque no se trata de usted, se trata de Él. No se trata de sus errores, se trata de lo que Él hace a través de usted. Ahora, para poner bien las cosas en el orden, por supuesto que yo tengo que sujetarme al poder de Dios. Obediencia y santidad nunca dejarán de ser parte de nuestra esencia. Y Dios nos usa en medio de nuestra debilidad. ¿No dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas debilidades de nosotros? Y oró y obró milagros. Debemos seguir predicando el evangelio. Debemos seguir llevando la palabra de verdad. Yo creo que todos en todo tiempo se ha necesitado, pero siento en mi corazón que más que nunca necesitamos que las personas sepan que hay un Dios que nos salva, que nos perdona y que nos restaura. Que el mundo sepa que sí hay solución. Y que nosotros nos levantemos, no a la irresurrección, no a la rebelión, pero sí nos levantemos a predicar el evangelio con valor, con fortaleza, con denuedo, porque tenemos un Dios que nos respalda, un Dios poderoso, que llevará su mensaje efectivo. Puede ser que nosotros vayamos a la cárcel, pero su mensaje seguirá avanzando. Y recuerde que Dios tenemos un Dios poderoso que viene por su iglesia y nos rescatará. Pero también tenemos que aprender en medio de las adversidades a que todas las cosas provienen de Dios. Cuando yo miro la adversidad desde otro punto de vista, no como un obstáculo, no como un freno, sino como
algo que Dios me da para una oportunidad en mi vida, cuando yo digo, Señor, esto tú también lo estás permitiendo, mi visión cambia frente a la adversidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Está hablando del aguijón de la carne de Pablo. Así lo conocemos nosotros, ¿cierto? ¿Duro para Pablo? Claro que sí. Un hombre que había sanado a otras personas, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que había tenido revelaciones y encuentros con Dios como ninguna otra persona. Y fíjese lo que dice. Segunda de Corintios 12, 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, o sea, para evitar que yo me enalteciera por la relación que tengo con Dios, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Aún esto no hizo que el apóstol Pablo abandonara su fe. Señor, te he rogado muchas veces que me lo quites. Bástate mi gracia. Y él dice, pero reconozco que esto viene de parte de Dios, con un propósito, que yo no me aparte de su presencia, para que no me envanezca. Y muchas de las cosas que estamos pasando vienen por Dios, para mantenernos a nosotros en el camino, en el propósito de Dios. Porque cuando nos relajamos, con facilidad nos distraemos y nos vamos del rumbo. Dios usa las circunstancias difíciles para que a través de ellas nosotros podamos ver su gracia y su gloria. Ahora, podrá haber alguna persona que dice, pero ¿y por qué tiene que usar estas cosas difíciles si Dios es un Dios de misericordia? Bueno, tenemos un recurso. Delante de Dios, dígale, Señor, ¿y tú por qué usas la dificultad para que yo te mire a ti? ¿Y por qué no usas solo el amor? Dios es soberano y Dios nos conoce y sabe que en las dificultades mayormente le vemos. Ahora, no es un Dios que nos ponga obstáculos, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que es un Dios que usa todas las cosas para el bien de quienes le aman, que sabe guardar, que sabe proteger, que sabe decirnos que todo proviene de Él. Eso es un principio básico para nosotros. Dios está en medio de todas las cosas. Dios utiliza todo, aún lo malo, para cumplir sus propósitos en nuestra vida. ¿Eso es maldad? No, eso es amor. Porque es a través de esas circunstancias que Él te va a llevar a que tú verdaderamente le conozcas y cuando Él te llame a su presencia, estés en la presencia de Dios. También se aprende que el padecer adversidades nos convertirá en personas que podemos ayudar a otros. Esa porción que vamos a leer es una porción muy clara en el Evangelio, que nos dice que lo que estamos pasando no es gratis, que lo que estamos pasando, lo que está haciendo es que nos ayuda a que nosotros podamos ir y rescatar a otras personas. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer primero el verso 3 al 5 y después leemos el 8 y el 9. Pero es absolutamente claro lo que Dios quiere a través de la adversidad. ¿Ya estamos ahí? Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Alabado sea Él, Dios de toda consolación. Verso 4. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que en medio de cualquier tribulación, Dios le va a traer consuelo, paz, tranquilidad. Dios va a darle su hombro para que usted pueda descansar en Él, en medio de todo, pero con un motivo, con un propósito muy importante que ahí dice, para que, subraye si puede subrayar ese, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Para qué Dios lo está consolando a usted? ¿Para qué? Para que usted vaya y consuele a todos los que sufren.
O sea, Dios quiere que usted sea un instrumento de consuelo en otras personas. Por eso la adversidad nos madura a nosotros. Por eso la adversidad nos permite estar dichosos, Señor. Gracias, Señor, porque estás haciendo de mí un instrumento valioso en la vida de muchas personas. Y en medio de las circunstancias difíciles, fíjese, lo primero que dice es que nos va a consolar en todas nuestras tribulaciones. Dios no es un juez injusto, el que nos usa para llevar consuelo y no nos consuela. No, nos consuela para que nosotros llevemos consuelo. Pues así como practicamos o participamos mejor abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. O sea, Señor, sufrimos mucho, sí, pero también tenemos mucho consuelo. Toda la gracia de Dios está con nosotros. Saltemos al verso 8 ahora. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, fíjese que la aflicción no era cualquier cosa. No era que se me quebró una uña, mire que se me manchó el pantalón. No, eran situaciones muy difíciles. Y cuando dice perdimos hasta la esperanza de salir con vida, no está diciendo que perdieron la esperanza en Dios. Están diciendo, Señor, si de esta no salimos con vida, gloria a Dios. Es muy factible que no salgamos con vida. Eso me acuerda de lo que pasó con los amigos de Daniel en el horno en llamas, ¿se acuerdan? Al rey le dijeron, Señor, no vamos a honrar su estatua, porque tenemos un Dios poderoso que nos saca. Aún si no nos sacara, sepa usted que no vamos a deshonrar a Dios. Esto es lo que están diciendo ellos. Señor, tal vez no vamos a salir con vida, pero aún así no salgamos con vida. Vamos a seguir llevando el evangelio. Vamos a seguir consolando a otros. Y dice en el verso 9, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Fíjese que Dios tiene todo bajo control. O sea, lo que usted está pasando, no está pasando porque sí, está pasando para que usted no confíe en usted, sino confíe en Dios. Aplíquelo al problema particular de su vida, aplíquelo a la circunstancia por la que está atravesando, aplíquelo a usted. ¿Cuál es la circunstancia más difícil en este momento para usted? Y eso le está diciendo el Señor, pues confíe en mí, porque yo lo saco en medio de esas circunstancias. No confíe en usted, no resuelva según su carne, no resuelva según su manera de entender, confíe en Dios, aprenda a que las adversidades son para transformar su vida en una persona diferente, en una persona mejor, en alguien que también puede llevar consuelo. Amén. Y termina diciendo, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Amén. El poder de Dios no se ha terminado. Y lo que Dios hace con su vida no se ha terminado. Él lo seguirá librando siempre que usted mantenga su esperanza en Dios. ¿Quiere salir rápido de las dificultades? Confíe en Dios. Rápido, confíe en Dios, corra a su encuentro, escóndase en Dios, busque su palabra, confíe en Él, créale a Él, camine como Él le pide. Porque Dios tiene un propósito específico con cada adversidad. Y eso también tenemos que aprenderlo. Señor, tú tienes un propósito, con cada cosa que a mí me pase, tú tienes un propósito en mi vida. ¿Se acuerda que dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman? Si usted ama a Dios, eso que le está pasando va a resultar en beneficio suyo. No lo entiendo, ya lo entenderás. Ya lo vas a entender. Cuando realmente
te venzas o te entregues a Dios y aprendas todas estas lecciones que el Señor nos está hablando a través de Pablo, a través de Abraham, a través de su palabra, y entendamos que en medio de las pruebas podemos estar tranquilos, podemos estar confiados y podemos estar felices. Ahí el Señor nos va a levantar y nos va a sacar. No luche en sus fuerzas, ríndase a Dios, pero es en la manera en que Dios lo hace, no es en su manera. Recuerde, no es como usted quiera, es como Dios quiere. Es como Dios quiere. Y aprenda a gozarse en medio de la adversidad. ¿Difícil? Sí, tal vez difícil. Pero es lo que Dios quiere. Cuando mi confianza está puesta en Dios, las circunstancias que me rodean no pueden hacerme perder la paz. Recuerden también el sacrificio. Circunstancias muy difíciles. Sin embargo, se mantuvo creyendo, confiando en Dios. Terminemos con este verso, Filipenses 4:4, que pienso que cierra como ese detalle fino que necesitamos para decir, ya, con esto terminamos. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que las dificultades no nos venzan, que los problemas no nos destruyan, que no caigamos nosotros bajo la desesperanza, bajo la depresión, bajo los vicios, que no caigamos presa del enemigo, porque en medio de las dificultades Dios tiene el control. Alégrese. Insisto, alégrese. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias por este día y gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, porque